¿Podría tomar asiento, por favor? ¿Alguna vez ha perdido algo valioso? ¿Se ha encontrado en esa situación incómoda donde pierde algo realmente importante? ¿Qué hace uno cuando pierde algo valioso? Bueno, se pone a buscarlo, claro. ¿Y qué pasa cuando se pierde una amistad, o cuando un negocio fracasa, o cuando la familia pierde su unidad, entre otras cosas? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos perdidos y no sabemos qué hacer? ¿Qué necesitamos en esos momentos? Necesitamos a alguien que nos dé un buen consejo. ¿Y qué hacemos cuando realmente queremos alcanzar nuestras metas, pero hemos perdido el rumbo? Bueno, tenemos que tomar acción. Necesitamos encontrar una linterna. Necesitamos encender la luz. Eso es lo que debemos hacer. Y la Biblia nos enseña que la luz que ilumina nuestras vidas es la palabra de Dios. Así que cuando te sientas perdido, enciende la luz. Acércate, busca a Dios. Perdona si estoy señalando a alguien específicamente, pero no sé a quién más señalar. Enciende la luz, acércate a Dios y ten fe, porque al abrir la Biblia encontrarás lo que necesitas. La Biblia está viva, es la voz de Dios que guía, consuela, fortalece, sana y da dirección a nuestras vidas. La Biblia dice de sí misma: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi sendero. Quiero hablarle en esta tarde acerca de contestar a esta pregunta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios especialmente si estás perdido? Si perdiste el norte, como dicen allá en España, si te desnortaste, si perdiste el norte en la vida, si estás en una situación donde dices: yo no sé cómo fue que yo llegué aquí, yo necesito volver a mis cabales, al sentido en la vida, acércate a la palabra de Dios. La palabra de Dios reclama que si tú buscas a Dios, vas a encontrar la voz de Dios en la palabra de Dios. La palabra de Dios te puede hablar, te puede consolar, te puede fortalecer, te puede corregir, te puede sacudir, porque Dios habla a través de la Biblia. Dios es una persona que ama hablar, le encanta hablar. Yo creo que en eso los latinos salimos muy parecidos a Dios. Nos gusta, como diría mi mamá o mi abuela, volar pico. Hablamos porque somos personas. Dios es una persona a la que le gusta la amistad, y la forma en que Él fortalece la amistad con nosotros es a través de compartir con nosotros, hablar con nosotros. Dios ama hablar para que le conozcas. Dios ama hablar para que tú sepas lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, lo que te conviene, lo que no te conviene. Dios está hablando constantemente. Dios habló con Adán y Eva, Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios habló con Jacob, Dios habló con Gedeón, Dios habló con Moisés. Y Dios sigue hablando el día de hoy también. Dios habló a través de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Habló con las personas al punto que decían: jamás nadie ha hablado como este hombre. Era la palabra de Dios, viniendo a hablar en nuestro idioma, a nosotros, a nuestros corazones. Los discípulos dicen que escucharon la voz de Dios a través de los labios de Jesucristo. Dios habló en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Dios les dio a los apóstoles cartas, escritos, donde ellos dijeron: esto no lo escribimos por nosotros mismos, es Dios ordenándonos, instruyéndonos para que les ayudemos a ustedes a llegar a donde tienen que llegar. Dios habló y Dios sigue hablando el día de hoy. Todos los días, de alguna manera, Dios nos está hablando. Y la manera más certera para entender lo que Dios nos está hablando está en la Escritura. Por eso yo le recomiendo a usted que la tenga cerca. Por eso le recomiendo, está bien en su celular, pero consígase una también. Léala, procúrela, medítela, guárdela en su corazón. Busque sinceramente escuchar la voz de Dios a través de la palabra escrita. El Señor dice en la palabra, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, la primera dimensión en que Dios nos habla a nosotros es la palabra escrita. El Señor dice en la palabra, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, la primera dimensión en que Dios nos habla a nosotros es la palabra escrita. El primer nivel con que Dios nos habla a cada uno de nosotros es la palabra escrita. Voy a compartirle 3 niveles en los que Dios nos habla a nosotros.
Tres dimensiones en las que Dios le habla a los seres humanos todavía hoy. Y la primera es la palabra escrita. Y nos aclara el Señor, no se equivoquen cuando ustedes abren la Biblia, no están leyendo simplemente reflexiones y filosofías. Los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lea la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha sido tan comentado, tan reflexionado, tan meditado como la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la Biblia, usted puede encontrar miles, literalmente miles de recursos en Internet, ya que todos somos cibernéticos hoy y estamos en el mundo del Internet. Usted puede encontrar miles de comentarios, cientos de personas que han estudiado el punto y la coma, el griego y el arameo, y han tratado de dilucidar muchas veces qué quiso decir. Esa parte escrita de la Biblia registra cosas, registra la historia de Israel, por ejemplo. Y es muy importante entender que todo este libro, aunque es el libro de Dios, no todo está escrito de la misma manera. Hay libros que relatan la historia de Israel, por ejemplo. Y lo que dice, lo que explica, no necesariamente, voy al punto, es no todo lo que se explica aquí cuando se habla de la historia de Israel es para que usted lo haga. Simplemente se registra la historia. Hay cosas de las que podemos aprender. Hay otras cosas que simplemente están allí para dar testimonio de lo que fue la pelea y la lucha de un pueblo para seguir adelante y cómo Dios en medio de todo eso intervino. Hay poesía en este libro. Cuando uno abre los Salmos, por ejemplo, uno se va a encontrar oraciones tan hermosas que le ayudan a uno a hablarle a Dios, a encontrarse con Dios. Hay escrituras que son profecías que fueron dadas en un momento de la historia por una situación particular, para un pueblo, para una persona, para un rey. Hay también libros que fueron escritos para darle leyes civiles a Israel. Nosotros no tenemos que imitar esas leyes, nosotros no tenemos que leer eso y decir, bueno, yo no me puedo vestir con ropa mezclando lino y algodón, porque así es como Dios le dijo a Israel. Nosotros no vivimos en esa época, vivimos en otra época. Hay que entender, estoy diciendo, qué género estoy leyendo yo, qué tipo de libro estoy leyendo yo, qué tipo de literatura. Es bueno recursos en Internet o en la librería que te pueden enseñar quién escribió ese libro, para qué escribió ese libro, cuál es el contexto en el que se dijo esto. Y es muy importante que todos nosotros, si queremos oír la voz de Dios e interpretar correctamente la Biblia, aprendamos esos principios de interpretación saludables, porque la Biblia está ahí para que nosotros la podamos interpretar, pero necesitamos alimentarnos de ella. La pastora fundadora de esta iglesia dice y enseña que la Biblia es como una cuenta bancaria. Tú necesitas conocerla, tú necesitas leerla, tú necesitas meditarla, tú necesitas meterla en el corazón. Yo no lo puedo hacer por usted, su esposa no lo puede hacer por usted. Eso no viene tampoco por imposición de manos. Usted no va a algún lugar y entonces le dan un download en buen español de Biblia. No, usted tiene que hacer su tarea, usted tiene que estudiar. Cómplice una Biblia, si no tiene, que traiga comentarios, que traiga introducciones, que te ubique en el año, la historia, el momento. ¿Por qué Pablo escribe desde la cárcel? ¿A quién le escribe? ¿Qué pasó cuando Pablo escribió esas cosas? Eso te va a ayudar a entender lo que es la parte fundamental de la Biblia. Y luego, cuando tienes la Biblia frente a tuyo, léela, estúdiala, métala en su corazón, medita en ella. Y la pastora Dodi Misdori dice, cuando usted invierte tiempo en la Biblia y la mete como si fuera un ahorro que está poniendo en una cuenta en el momento de necesidad, usted tiene cheques para escribir. Es decir, el Espíritu Santo te va a recordar algo que han leído, algo que has aprendido, un proverbio que te va a ayudar a tomar una decisión sabia porque invertiste la palabra de Dios en tu vida. Es muy importante ese principio. El Señor le dijo a Josué, le dijo, estudia constantemente este libro, medita de día y de noche para asegurarte obedecer todo lo que está escrito y mire la promesa solamente, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que haga. ¿Está conmigo? La palabra escrita, la parte formal de la Biblia, es muy importante para conocer, pero viene el segundo nivel en que Dios te puede hablar. La voz de Dios nos habla a través de principios que encontramos en la Biblia. Es decir, que la Biblia tiene, por decirlo de alguna manera, dos maneras de interpretarla. La primera es la escrita formal, histórica, la literaria,
Y en ese sentido tenemos todos que conocerla y ubicarnos en quién dice qué y cuándo. Otra pregunta, ¿qué puedo aplicar a mi vida de lo que yo estoy leyendo aquí? ¿Qué principio podría yo servirme para tomar una mejor decisión en este asunto? Otra pregunta, ¿habrá un ejemplo que imitar de lo que yo estoy leyendo aquí? ¿Habrá un pecado que evitar en lo que yo acabo de leer? Es decir, ¿habrá un mal ejemplo que acabo de leer que yo digo, Señor, gracias por darme ese mal ejemplo porque no quiero seguir eso? ¿Habrá un mandamiento, una instrucción que aplicar, por ejemplo? Entonces, le doy un ejemplo sencillo de cómo uno obtiene esos principios. Hágase esas preguntas. Por ejemplo, si usted abre el texto de Jesús entrando a las bodas de Canaán, lo mencioné mientras orábamos esta tarde. Jesús entró a las bodas de Canaán, se acabó el vino y entonces María le dice a los ayudantes, hagan todo lo que Él quiera, lo que Él les pida. Y entonces van y le preguntan a Jesús y Jesús dice, bueno, pues llenen los cántaros de agua y los llenan. Y cuando los van a presentar a la persona encargada de la fiesta, dice, ¿de dónde salió este vino? Este es el mejor vino que yo haya probado. Y bueno, aquella fiesta se puso mejor. Y entonces la Biblia dice, fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio. Cuando usted lee ese pasaje, usted puede ubicarse cuál era la costumbre, porque Jesús está en esa boda, etcétera. Canaán, ¿dónde está? Muy bien, pero luego hay que leerlo pensando en principios que yo puedo aplicar. Por ejemplo, un principio que yo puedo aprender de allí es, número 1, bueno, a Jesús le gustan las bodas. Sí, es un principio. Jesús ama estar en nuestras bodas. Yo voy a confiar que cuando me case Jesús va a estar allí como estuvo en las bodas de Canaán. Es algo que mencionamos los pastores cuando casamos a alguien. El segundo principio que yo aprendo ahí es Jesús hace milagros maravillosos y creo que los hace todavía hoy. Y entonces alguien puede decir, gloria a Dios, aleluya, voy a invitar a Jesús a venir a mi fiesta para que se ponga el vino. Bueno, ahí para que abunda el vino. Bueno, Dios tiene muchas maneras de actuar. Yo no sé si Jesús vaya a convertir el agua en vino en su fiesta, no se traiga muchas botellas de agua. Digo yo, Él lo puede hacer. Pero yo creo que el principio es más profundo que ese. Siempre va a suplir lo que necesitamos. Es un principio que aprendo al leer esa escritura. ¿Qué más me enseña esa escritura? Bueno, quizás me enseñe que si yo hago una aplicación metafórica, una analogía, yo podría comparar mi vida con los cántaros de agua. Es agua solamente. Pero cuando Jesús entra en mi vida, lo que es simple agua en mi vida, puede ser tocado por el poder sobrenatural de Dios. Y mi vida vacía se llena del vino. El vino en la Biblia, un ejemplo, un significado del vino en la Biblia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se identifica con vino. Entonces cuando yo leo esa historia yo puedo pensar quizás, oye, una vasija vacía como yo puede ser tocada por el poder de Dios y el vino de Dios me puede llenar, el gozo de Dios me puede llenar. Dios puede hacer más allá de lo que yo por mis propias fuerzas. Yo tenemos que ser atentos a tener sentido común cuando leemos las Escrituras. No a torcer las Escrituras, no a sacar cosas obligadas de lo que estamos leyendo, pero sí a buscar gemas y tesoros, principios, cosas que me pueden ayudar a mí hoy. Si usted ora con fe, si usted lee la Biblia con fe y con un corazón sincero, usted puede encontrar tesoros, ejemplos, mandamientos, instrucciones, sabiduría. Una aplicación más importante también, o tan importante es esta: cuando usted se ha ocupado de la primera dimensión de la palabra de Dios, que es la formal, leer cada género en su manera. Usted se llena, por ejemplo, de los proverbios. Los proverbios tienen que provocar que usted y yo seamos personas más sabias cuando tomamos decisiones. Es decir, cuando usted está, por ejemplo, conociendo a una persona y usted no sabe si le convenga o no esa amistad, ojo. Observe lo que Dios dice de los amigos en el libro de Proverbios. Muchas veces usted no necesita preguntarle al pastor si le conviene esa chica o ese chico. Ojo a la palabra de Dios. Y si usted la tiene en su corazón, usted va a observar cosas que le dicen: a usted no voy a hacer yugo desigual con una persona que no piensa como yo, que no tiene principios como yo, que no tiene prioridades como yo, aunque sea muy linda, aunque sea muy guapa. Hay personas que a veces vienen a decir: pastor o pastora, yo quiero que se me aconseje. Porque la verdad que conocí a una chica que es una cosa, una barbaridad, es bellísima por dentro y por fuera. No le falta nada, más bien le sobra. Lo único es que
Cristo, pues no tiene Cristo en el corazón, casi nada. Y usted quiere meterse en ese rollo y ahí los tiene uno después diciendo, bueno, pues que es que no le faltaba nada, yo lo podía evangelizar, a mí me pusieron de nombre Mateo, cuando me convertí yo la iba a evangelizar, sí, pero es que usted rompió un principio, usted ahora está lidiando, casado con una mujer que no quiere ir a la iglesia, que no quiere leer la Biblia, que no quiera que sus hijos los eduquen en una iglesia cristiana. ¿En qué estaba pensando usted cuando se hizo novio de esa chica y decidió casarse? ¿Me doy a entender o no hay un conocimiento de la palabra de Dios que te va a dar sabiduría para tomar mejores decisiones, para hacer mejores negocios, para que te vaya bien en la vida? Pero el tercer nivel en el que Dios nos puede hablar a nosotros es a través de hacer de una palabra, una escritura, un mensaje, una palabra viva de Dios para mí. Es decir, voy a explicarme. Hay ocasiones en que uno va a estar leyendo la Biblia, un devocional que tienes, una escritura que te gusta, estás buscando algún tema que te interesa y mientras tú estás leyendo hay algo en el pasaje que salta del pasaje y te deja una impresión. Los cristianos hablamos de eso muchas veces, una impresión en tu corazón, en tu mente. Un versículo que conoces de muchos años, pero que de pronto toma un nuevo significado para tu persona, precisamente en la situación donde estás. Y te das cuenta que aunque conoces el contexto, el primer nivel, aunque has aprendido a leer de ese pasaje, ejemplos que puedes tomar, hoy es diferente, hoy es wow, Dios me está hablando de lo que yo necesitaba. En ese sentido, la Biblia que es viva, sale de las páginas, salta de esa página para ser la voz de Dios directa, con consejo, con dirección, con consuelo para tu vida. Y es indudable para ti que al creer esa palabra, al anotarla, al meditar en ella, Dios te está conduciendo en cierta dirección, en cierta decisión, en cierta área. Te doy un ejemplo, si me permite. Gracias, y aunque no lo permitan, lo voy a hacer. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra y mi justicia. ¿Cuántos han leído alguna vez ese pasaje y les ha bendecido? ¡Wow! Es el profeta Isaías hablando de parte de Dios a una situación muy particular en ese momento, un mensaje muy puntual. Mucho de lo que Isaías habló era dirigido a un pueblo que había ido en cautiverio. Isaías fue un profeta que advirtió a ese pueblo de que Babilonia venía a llevarse a los cautivos. Y fue el profeta también que le dio consuelo a esas personas que fueron cautivas. Es una situación particular del primer nivel. Yo he aprendido cosas de allí, por supuesto. Yo he leído ese pasaje y sé que Dios me dice que no tengo que temer, que su presencia siempre está conmigo. Ese es el segundo nivel.